Jonás, siendo tragado por el gran pez, ¿está contando la historia más profunda de Jesucristo? Este es un libro que pocos entendemos realmente. He sido cristiano toda mi vida y nunca comprendí la profundidad del libro de Jonás hasta ahora. Hay mucho más en esta historia de lo que parece a simple vista. La palabra del Señor vino a Jonás: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que se dirigía a ese puerto. Después de pagar el pasaje, se embarcó y zarpó hacia Tarsis, escapando del Señor. Tanto Jonás como Jesús fueron enviados en una misión para predicar el arrepentimiento. Jonás a los habitantes de Nínive, Jesús al mundo predicando: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Dios llamó a Jonás a ministrar a los enemigos jurados de Israel en la capital asiria de Nínive. Los asirios habían destruido el reino del norte de Israel en el siglo VIII a.C. Esto nos ayuda a entender a Jonás. Las tensiones entre Asiria e Israel habían ido aumentando y Jonás estaba en peligro. Seguramente sentía ira hacia los asirios por ser un pueblo tan malvado, por eso huyó. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros fue llamado a predicar el arrepentimiento a nuestros enemigos jurados que buscan destruirnos? Entonces el Señor envió un gran viento sobre el mar, y una tormenta tan violenta se levantó que el barco estuvo a punto de romperse. Todos los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su propio Dios, arrojando la carga al mar para aligerar el barco. Pero Jonás había bajado a la bodega, donde se acostó y se quedó dormido profundamente. Tanto Jonás como Jesús durmieron en la parte inferior de un barco en medio de una tormenta mortal. La diferencia es que Jonás huía de su llamado, mientras que Jesús corría hacia el suyo. En ambas historias, los marineros despertaron al hombre dormido y gritaron que iban a morir. El capitán fue hacia él y le dijo: «¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él nos preste atención para que no perezcamos». Los discípulos despertaron a Jesús en medio de una tormenta y gritaron: «¿No te importa que perecemos?». Y aunque ambos grupos de marineros estaban asustados durante la tormenta, se aterraron aún más después de que la tormenta se calmó, ya que evidentemente había sucedido un evento sobrenatural. Marineros experimentados habrían sabido reconocer patrones climáticos, y en ambas historias podían ver que ambas tormentas no eran normales. Una fuerza superior estaba detrás de ellas. Entonces, los marineros se dijeron unos a otros: «Vengan, echemos suertes para saber quién es el responsable de esta calamidad». Lanzaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron: «Dinos, ¿quién es el responsable de traernos toda esta desgracia? ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?». Él respondió: «Soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Esto los aterrorizó y le preguntaron: «¿Qué has hecho?». Ya sabían que estaba huyendo del Señor, porque Él mismo se los había dicho. El mar se enfurecía cada vez más, así que le preguntaron: «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme para nosotros?». «Levánteme y tírenme al mar», respondió, «y el mar se calmará. Yo sé que por mi culpa esta gran tormenta ha venido sobre ustedes». Jonás básicamente estaba diciendo: «Si muero, ustedes vivirán». Esto claramente alude a Cristo, quien se sacrificó para que otros pudieran vivir. Jonás estaba dispuesto a sacrificarse por la salvación de sus compañeros de barco. Jesús estaba dispuesto a sacrificarse por la salvación del mundo. La historia de Jonás es una profecía, una parábola profética en la vida real del Mesías venidero, Jesucristo. Jesús fue lanzado a la única tormenta que realmente puede hundirnos, la tormenta de la justicia eterna, de la ira de Dios. Aunque era inocente, pagó por lo que nosotros debemos debido a nuestras malas acciones. Y esa tormenta de la ira de Dios no se calmó, sino hasta que lo arrastró. La historia de Jonás y la de Jesús señalan de manera hermosa la doctrina de la expiación sustitutoria. Jesús dijo en Mateo: «Uno mayor que Jonás está aquí», refiriéndose a sí mismo.
Quiso decir que un día calmará todas las tormentas y apaciguará todas las olas, destruirá la destrucción y matará a la muerte. Y solo puede hacerlo porque cuando estaba en la cruz, fue arrojado, voluntariamente como Jonás, a la tormenta definitiva, a las olas del pecado y la muerte por nosotros. Los hombres hicieron su mejor esfuerzo para remar de regreso a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía aún más que antes. Entonces clamaron al Señor: «Por favor, Señor, no nos dejes morir por quitarle la vida a este hombre. No nos hagas responsables de matar a un hombre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido». Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar enfurecido se calmó. Al ver esto, los hombres temieron grandemente al Señor, ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor proveyó un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra descender se repite 4 veces solo en el primer capítulo. La narrativa se asegura de señalar que cada paso que Jonás daba era un paso de descenso. Jonás descendió a Tarsis, luego bajó al barco, después bajó al agua y finalmente bajó al pez. Cada paso hacia abajo era un paso alejado de Dios y un paso hacia el olvido. Jesús también descendió, pero su descenso fue en busca de la voluntad del Padre. Jesús bajó del cielo a la tierra. Jesús descendió para lavar los pies de sus discípulos. Jesús descendió a Jerusalén. Jesús bajó a la tumba. Jesús descendió al corazón de la tierra. Jesús no hizo nada por ambición egoísta o vanagloria. Estamos llamados a tener la misma mentalidad que Cristo Jesús, quien siendo en naturaleza Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y al ser encontrado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Desde dentro del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Dijo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del reino de la muerte clamé por ayuda, y tú escuchaste mi clamor. Me lanzaste a lo profundo, al corazón del mar, y las corrientes me envolvieron. Todas tus olas y rompientes pasaron sobre mí. Dije: he sido desterrado de tu vista. Sin embargo, miraré una vez más hacia tu santo templo. Las aguas me amenazaban, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de las montañas descendí, la tierra debajo me encerró para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, levantaste mi vida del pozo. Cuando mi vida se desvanecía, recordé al Señor, y mi oración ascendió hasta ti, a tu santo templo». Al examinar el lenguaje en el hebreo original en la oración de Jonás, es probable que Jonás muriera dentro de la ballena. Jonás fue enterrado durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús también fue enterrado durante 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Al tercer día, Jonás fue devuelto a la vida. Al tercer día, Jesús fue levantado de entre los muertos. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás una segunda vez: «Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te doy». Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive. Nínive era una ciudad muy grande. Se tardaba 3 días en recorrerla. Jonás comenzó su viaje de un día hacia la ciudad proclamando: «En 40 días, Nínive será destruida». Después de su resurrección, Jonás predicó que Nínive sería destruida en 40 días si el pueblo no se arrepentía. Después de su resurrección, Jesús también predicó durante 40 días sobre el reino de Dios. Asimismo, los israelitas tuvieron 40 años para arrepentirse en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y los judíos también tuvieron 40 años para arrepentirse, desde el año 30 después de Cristo hasta la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y todos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Cuando la advertencia de Jonás llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo.
Esta es la proclamación que emitió en Nínive, por decreto del rey y de sus nobles, que no se permita a personas, ni a animales, ni a ganado, ni a ovejas, probar nada, que no coman ni beban, que todas las personas y animales se cubran de cilicio, que todos clamen fervientemente a Dios, que abandonen sus malos caminos y su violencia. ¿Quién sabe? Puede que Dios se arrepienta y con compasión desvíe su feroz ira para que no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron y cómo abandonaron sus malos caminos, se arrepintió y no les trajo la destrucción que había amenazado. Jonás no hizo un milagro, Jonás fue el milagro. Si Jonás pudo ser resucitado físicamente de entre los muertos, entonces Nínive podría ser resucitada espiritualmente de la muerte. En Mateo 12, Jesús respondió a los fariseos: «Una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Jesús también confirmó la historicidad del libro de Jonás al decir a los fariseos cómo los hombres de Nínive actuarían en el juicio final. Y al mencionar a Jonás, Jesús estaba siendo deliberadamente provocador. Su muerte no solo conduciría a su resurrección, sino también al arrepentimiento de las naciones paganas que los fariseos odiaban. Jonás se enojó cuando Dios perdonó a Nínive. Rezó al Señor: «¿No era esto lo que dije, Señor, cuando aún estaba en mi tierra? Por eso traté de evitarlo huyendo a Tarsis. Sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en amor, que te arrepientes del mal. Ahora, Señor, quítame la vida, porque es mejor para mí morir que vivir». Jonás resentía la misericordia de Dios. La conocía desde el principio, huyó de ella en medio de su misión y la rechazó al final. Habría preferido morir antes que presenciarla. Jonás hizo lo que Dios le pidió, pero solo después de haberlo perdido todo y de no tener otro lugar a donde correr. Al final de la historia, Jonás es un hombre quejoso y amargado con Dios. Fue misionero, pero su corazón no estaba en ello. Pero piensa en esto: ¿cómo te hace sentir el hecho de que Dios ame también a tus enemigos y quiera que los lleves al arrepentimiento en Cristo? Dios aún ama a la persona que más te ha lastimado. Dios aún ama a la persona del otro lado de la ideología política. Dios aún ama a la persona que se burló y habló mal de ti. Dios ama a todos y desea ver a todos arrepentirse, abandonar sus caminos malvados y ser salvos. El Señor respondió: ¿tienes derecho a enojarte? Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí se hizo un refugio, se sentó a su sombra y esperó a ver qué sucedería con la ciudad. Entonces el Señor Dios proveyó una planta para darle sombra sobre su cabeza y aliviar su malestar, y Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios proveyó un gusano que atacó la planta, y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios proveyó un viento abrasador del este, y el sol quemó la cabeza de Jonás hasta que se sintió desfallecer. Quiso morir y dijo: «Es mejor para mí morir que vivir». Pero Dios le dijo a Jonás: «¿Es correcto que te enojes por la planta?». «Sí», dijo, «y tanto que quisiera estar muerto». Pero el Señor le dijo: «Tú te has preocupado por esta planta, aunque no la cuidaste ni la hiciste crecer. Brotó de noche y de noche murió. ¿Y no debería yo preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120.000 personas que no pueden distinguir su mano derecha de su izquierda?». Jonás estaba más preocupado por la planta que por el pueblo de Nínive. Jonás es un tipo extraño de Cristo. En contraste, para Jesús, el arrepentimiento de su pueblo era el gozo puesto delante de él. Jesús dijo: «He aquí uno mayor que Jonás está aquí», porque Jonás huyó de su llamado a predicar el arrepentimiento, pero Jesús se dispuso deliberadamente a predicar el arrepentimiento donde quiera que fuera. Jonás huyó de la presencia del Señor, pero Jesús siempre buscó la presencia del Señor. Jonás se amargó por la gracia de Dios hacia los ninivitas, mientras que Jesús
siempre se regocija por el arrepentimiento de incluso un solo pecador. Aunque Jonás comparte algunos aspectos de la historia de Jesús, él no es la historia principal. Tiene algunas de las mismas cualidades, pero le faltan las cualidades más grandes. Es un profeta, pero no es el profeta. Es un misionero, pero no es el misionero. Jonás nos deja queriendo más, y la persona que realmente anhelamos es Jesús. Si Jesús no te abandonó en la tormenta definitiva de la ira de Dios, ¿qué te hace pensar que te abandonará en las tormentas más pequeñas que enfrentas ahora? Y algún día, por supuesto, Él regresará para calmar todas las tormentas en todas partes, para toda la eternidad. Jesús nunca huyó de su misión de predicar el arrepentimiento. Al contrario, corrió hacia ella. Toda su misión en la tierra fue un avance constante hacia ese propósito. Y como Jonás, Él también se convirtió en una señal gloriosa, la señal más grande y única que cualquiera de nosotros necesitará jamás, la señal de que Dios está vivo y es todopoderoso, la señal de que Dios es amoroso y misericordioso, la señal de que el reino ha llegado, de que la muerte ha sido vencida y de que podemos regresar a casa.